Ya, chicos, retomamos la grabación. Partiríamos entonces lo que es la clase de hoy día. Hoy día una de las cosas importantes que tenían que ver ustedes era algunas consultas respecto del trabajo que tienen que entregarme la próxima semana respecto de los empalmes de faena. De acuerdo a la nueva normativa, los RIC, que es la actualización de la norma, que se tienen que aplicar el día 7 de julio, empiezan desde ahí, hay hartas modificaciones importantes. Dentro de eso, ¿se acuerdan que yo les había dicho que los empalmes de faena tenían un plazo de un año? Bueno, la RIC modificó ese tiempo. Lo que pasa es que las construcciones de edificios de habitacional y todo eso, habitualmente ellos se demoran un año, 6 meses, un año y medio. Por lo tanto, las RIC autorizan ahora a declarar los empalmes de faena hasta 18 meses. ¿Ya? Y con eso le dieron el plazo de pedir un empalme de faena para la construcción de un edificio, ¿ya? En una pura vez. Antes, ¿cómo lo hacían? Pedían un año, completaban el año, iban y pedían una prórroga de la solicitud del empalme de faena, 6 meses más y ahí completaban. Lo hacían en base a dos trámites. Hoy en día se hace un puro trámite, se hace un puro empalme de faena por los 18 meses y se puede construir con ese empalme de faena, completa la construcción de una, ¿ya? Eso es lo que modificó. Pero todo tiene su pro y su contra. El hecho de haber cambiado esto a más de un año logró sacar una situación. ¿Se acuerdan que la otra condición obligada era que si yo contrataba un empalme de faena, estaba obligado con la tarifa BT2, que era la tarifa contratada y que pagas por cada kilo, ¿se acuerdan? Bueno, al estar más de un año, yo puedo pedir cualquier tipo de tarifa. Entonces yo la potencia que tengo, que declaro para este empalme de faena, lo declaro en 18 meses y yo indico qué tarifa, porque todo lo bajo un año lo podían obligar las compañías a la tarifa BT2, pero ahora al estar más de un año, depende del cliente lo que solicita. Por lo tanto, en ese sentido, ahí sacó esa cadena que tenía, digamos, las compañías de obligarte a una tarifa BT2 que es al que más le conviene la tarifa BT2 es a la compañía, porque cobra por cada kilo que esté habilitado más todo lo que tú consumas, po. Entonces, en ese sentido, no era muy rentable ese tipo de tarifa. ¿Ya? Así que eso es importante tenerlo claro respecto de la parte de lo que es los empalmes de faena. Igual en los RIC, chiquillos, es importante que lo lean. Vean la parte de los RIC, vean lo que es los conceptos de las nuevas modificaciones que fueron agregando en este aspecto, ¿ya? Joan Fernández va ingresando. ¿Qué otra cosa más? Bueno, otro de los aspectos que también se modificó en cuanto a lo que es la normativa, ¿se acuerdan que nosotros antiguamente, cuando estábamos construyendo los centros de alumbrado, nosotros llegábamos con un tubito, ¿ya? Y salían los cables colgando, ¿ya? A ver, no sé, déjenme mostrarle una imagen para que no les quede duda respecto de eso. Y así no me lo vamos a ver con imagen y no va a haber problema. Ya, ¿qué están viendo ahora? Techo. Ya, el techo ahí. Ese tubito, con eso era lo que habitualmente se dejaba como centro de luminaria, ¿ya? ¿Qué pasó? Venía una persona, iba a colocar una luminaria aquí y cortaba los conductores. Por lo tanto, cuando esta persona sacaba la luminaria, iba a colocar una segunda luminaria o cualquier otra cosa, a veces le faltaba conductor. Por lo tanto, ¿qué dijo la nueva norma, la RIC? Dijo, aquí
tiene que obligación colocar una caja de derivación. Por lo tanto, ya no tenemos más esos tubos. Pero también nos permitió, en esta ocasión, que si yo aquí tengo una luminaria y esta luminaria tiene alguna disposición de caja de derivación interna, yo puedo hacer una unión para hacer de centro a centro, siempre y cuando la luminaria tiene esta caja, esta disposición. Si no, yo no puedo hacer uniones en el aire, hacer centro a centro. Pero aquí nos obliga a colocar una luminaria en todas estas, o sea, una caja de derivación. Entonces, todos estos tubitos que estaban así, ahora los tenemos que eliminar y colocar una caja de derivación ahí. Cosa que cada vez que usted va, y esto aquí, por ejemplo, en estos lugares donde tengo viga a la vista, se ve re feo, po, se ve re feo ahí. Lo otro que también, ¿se acuerdan cuando de repente colocábamos nosotros un soquete aquí colgando y la ampolleta? Bueno, ese soquete con la ampolleta colgando de los conductores está prohibido. Tiene que haber alguna forma en que yo la luminaria la fije al techo y la tenga que fijar en forma mecánica y no desde los conductores. Eso también lo van a estar observando. Eso está prohibido ahora. Así que, claro, pues aquí nosotros hacíamos una pura perforación esto y después montaban la luminaria y todo el cuento. Ahora no, pues ahora va a haber que hacer una perforación para una caja de derivación y dejarla ahí dispuesta. Y eso es parte de la nueva norma que nos obliga ahora a colocar eso. Entonces ahí, claro, se veía, por ejemplo, en este último que estaba viendo ahí, en este, imagínate, pues se veía parejito el techo, ahora vamos a tener que hacer un rectángulo ahí metido. Bueno, el rectángulo, ahí tenemos el famoso soquete con la ampolleta que está colgando de los cables. Eso no se puede, ¿ya? Entonces todo eso lo vamos, aquí también pasa lo mismo. Todo eso hay que eliminarlo, hay que cambiarlo y hay que colocar caja de derivación. Por lo tanto, es parte de lo que es la nueva normativa que nos está obligando. Yo, bueno, estoy esperando ahora, se supone que esta semana terminamos lo que es la charla, martes y jueves. Parece que el martes nomás me queda la última charla, porque ya la última charla estuvimos hasta el capítulo 10. Cambian los capítulos con respecto a lo que sabíamos nosotros de la norma antigua, pues se acuerdan que el capítulo 11 era de alumbrado, el 12 era de fuerza, el 13 era calefacción, bueno, ahora no, pues ahora nosotros todos los capítulos, dentro de los capítulos están metidos los diferentes servicios, por lo tanto estábamos trabajando ahora hasta el capítulo 10 y ahí estábamos todo lo que es los servicios de emergencia, todo lo que es la parte de los empalmes de faena, todo eso, entonces por eso que les traigo toda esa información, digamos, actualizada. Otra cosa que también yo lo pasé con ustedes, que eran los bancos de condensadores. ¿Se acuerdan que hablamos de los bancos condensadores? Hay un capítulo específico de eso. La única diferencia respecto de lo que yo les conversé para lo que es los bancos condensadores es que ahora la nueva norma, la RIC, me dice, mira, el conductor utilizado, me da toda la luz en la cara, el conductor utilizado para un condensador, ¿ya? No estoy hablando del banco, el condensador, cada condensador tiene su conductor de alimentación y su protección, su automático. Bueno, este conductor y este automático debe ser calculado a 130 por ciento. O sea, si mi condensador dice que tiene una I nominal de 15 amperes, 15 por un 30% son como 19,5. Entonces ahora ya lo tengo que considerar no a los 15 amperes, sino que a los 19,5. O sea, lo debería considerar con un automático de 20 amperes y un conductor para 20 amperes. ¿Ya? Esa es la consideración que yo tengo que aplicar, un 130%. ¿Ya? Ustedes entienden por qué se produce, por qué en este caso yo pido un 130% y por qué en otros pido otros valores. ¿Captan ustedes cuál sería la justificación de por qué se ve con el banco condensadores esta situación? O hagan ustedes planteamientos de qué es lo que piensan, para ver cómo están los conceptos respecto de eso, o por qué podría ser. Hagan sus ideas, chiquillos.
Cero ideas. Puede ser por el efecto carga y descarga del condensador. Ya, ¿hasta dónde llega cuando se carga la sinusoidal? En otras palabras, cuando yo tengo una sinusoidal de una red de corriente alterna y yo digo 220 volt, ese 220 volt, ¿qué es lo que es? Términos que ustedes debieran manejar. La, ¿Qué es el 220? ¿Les pasaron corriente alterna o no? Ay, chiquillos, el valor efectivo, ¿qué es lo que era? Ya, valor eficaz. Bien. Ustedes cuando veían una sinusoidal y decían 220 volt, el 220 no es el valor que llegaba a la cima del umbral de la sinusoidal, po, es el valor efectivo, o sea, un poquito más abajo. Por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando nosotros hablamos del banco condensadores, los condensadores se cargan hasta el umbral de la sinusoidal. Por lo tanto, por eso, claro, el RMS, por lo tanto, por eso es que se tiene que considerar que la capacidad de corriente que él va a consumir tiene que estar considerado dentro del valor que llega hasta la cima de la sinusoidal. Por esa razón que ellos están pidiendo, oye, si vas a usar un conductor para este condensador o vas a usar una protección para este condensador, debiera estar calculado de acuerdo a la I nominal, porque el valor de la I nominal, el valor efectivo que va a tener, debería estar calculado hasta 130% para poder cubrir que esto va a sobrepasar ese valor y va a llegar hasta el valor máximo que tiene la curva, la sinusoidal. Por lo tanto, en ese sentido, por ese es el concepto que en este aspecto se aplica eso, ¿ya? Y esa es la razón. Entonces, los valores que uno debiera considerar, siempre debería considerar que es un 130% para el conductor y la protección del condensador, ¿ya? Recuerden que cada vez que ustedes aquí van a comprar un contactor para el uso de esto, ¿ya? Tienen que comprarlo pensando en que van a trabajar con carga capacitiva. No pueden comprar, digamos, cualquier contactor, ni tampoco pueden ocupar cualquier contactor para el funcionamiento, digamos, de un condensador o para el funcionamiento de una bobina o para el funcionamiento de una carga resistiva. Uno debe comprar el dispositivo para la función que va a utilizar, debido a que por la forma como se cargan esto en la parte inductiva o la parte capacitiva o la parte resistiva, es el arco eléctrico que puede provocar. ¿Ya? Y ese arco eléctrico que puede provocar se alarga, o sea, nosotros hemos hecho a veces desconexiones de algunos motores en el cual tú sacas el cable y te separas más o menos 10, 15 centímetros y el arco continúa ejerciéndose entre este punto. Entonces, es importante, digamos, tenerlo bien claro eso, que el arco eléctrico se puede generar por un tipo de carga. Por eso es que cada vez que uno compra estos dispositivos, los tiene que comprar para la función que los va a utilizar, para que el vendedor te diga, ah, mira, entonces tengo que venderte este tipo de contactor y no este otro, y ahí no es un tema de costo. No es que yo compre el contactor que yo quiera, sino que yo tengo que comprar el que verdaderamente voy a utilizar para la función que voy a tener. ¿Ya? Em, ¿Dudas, chiquillos, respecto del trabajo que van a desarrollar sobre el empalme de faena? ¿Tienen alguna duda?
¿Les quedó claro lo que están desarrollando para poder hacer la presentación? Yo ahora en estos días voy a subir el voy a activar, digamos, que ya puedan empezar a ingresar en el aula sus trabajos, ¿ya? Ahí lo van a tener que agregar, lo agregan en PDF para que yo pueda, digamos, revisarlos y devolverle ahí al tiro los comentarios, ¿ya? ¿Dudas? ¿Qué otra cosa importante respecto de los... Ah, bueno, va a haber un T5. Nosotros declaramos con el T1 hasta el T4, pero va a haber un T5 para sistemas de autogeneración, ¿ya? ¿Qué otra cosa más? Em, el tema de los diferenciales para los circuitos. Yo puedo colocar un diferencial y después de ese diferencial yo podría colocar máximo 3 circuitos. No puedo colocar más de 3 circuitos debajo de un diferencial, ¿ya? Por lo tanto, es importante también tenerlo en cuenta. Esto es la nueva norma. Otra cosa que también hace la nueva norma es que me dice que si yo coloco un diferencial de 25 amperes, debajo de él no puedo colocar la sumatoria de todas las potencias, no puede superarme estos 25 amperes, ¿ya? Por lo tanto, si yo voy a colocar, por ejemplo, un circuito de 10 amperes de luminaria y voy a colocar, por ejemplo, un circuito de 16 amperes de enchufe, arriba, ahí ya tengo una sumatoria de 30. No puedo colocar arriba un diferencial de 25. Tengo que colocar uno de 40, ¿ya? Para poder que me funcione bien esto. Bueno, yo en una oportunidad cuando les hablé sobre los diferenciales, y eso fue al principio, los años anteriores, yo les decía, chiquillos, yo les recomiendo, si coloco, tengo un automático general de 25, no colocar uno de 20, un diferencial de 25, sino que colocar uno de 40, porque yo les explicaba que en mi experiencia laboral, cuando yo colocaba un automático general de 25 y el diferencial también de 25, habitualmente ese diferencial después de un año moría. ¿Y era por qué? Porque tenía mucho consumo cercano a los 25 amperes y cuando yo trabajo más del 80% de la capacidad del diferencial, habitualmente muere mecánicamente, internamente el diferencial. Por lo tanto, yo lo que hacía normalmente colocaba un automático 25 amperes y colocaba un diferencial de 40, ¿ya? Todos son a 30 miliamperes, pero la circulación de corriente que tenía en forma normal le colocaba uno de 40, que quedaba sobrepasado. Me quedaba sobrepasado porque sobredimensionado en este sentido para que funcione bien, porque su nivel de protección es 30 miliamperes y era el automático el que se encargaba de protegerlo sobre la sobrecarga y los cortocircuitos. Por lo tanto, no había ningún problema en ese sentido. Bueno, ahora la nueva norma, el RIC, regula eso y me obliga a que efectivamente ese criterio que yo estaba aplicando antiguamente, que yo lo decía por experiencia, ya que me había pasado en algunas casas, em, ahora se entiende y calza justo lo que yo aplicaba, calza justo con respecto a estas instalaciones. Entonces usted cada vez que usa un diferencial como general de 2, 3 circuitos máximo, usted debiera colocar un valor tal que la sumatoria de todos los circuitos no sea ni igual ni menos superior que ese diferencial, ¿ya? Cosa que quede, que la sumatoria de todas las corrientes de los circuitos no me vaya a provocar que el diferencial esté trabajando con sobrecarga y me vaya a provocar que vaya a fallar internamente. Lo otro que efectivamente me dice Joan, antiguamente el diferencial se recomendaba en la norma 84. En la 2003 se obligó para los enchufes, no para las luminarias, porque en ese entonces todavía las luminarias se usaban en equipo fluorescente con balas antiguos y ese balas tenía mucha fuga, por lo tanto los diferenciales detectaban como que eran fugas y finalmente no funcionaban los circuitos de luminaria. Por lo tanto, en la 2003 obligaba solamente que los diferenciales estaban para los circuitos de enchufe. La nueva norma
La RIC obliga a los diferenciales tanto luminarias como enchufe. Es obligación. Y además obliga a colocar diferenciales en los circuitos de calefacción. ¿Se acuerdan que eso es otra cosa que yo les decía cuando desarrollamos proyectos? Bueno, en el caso de ustedes, no, porque estoy trabajando con los otros, con el otro curso, la parte de los proyectos esos de potencia que yo armo, y ahí les dije, chiquillos, les recomiendo colocarle a los aire acondicionados su diferencial en forma individual por equipo, por cada circuito, por un tema, digamos, que de seguridad. O sea, yo lo veía en qué sentido, en que prefiero a que el cliente gaste un poco más de lucas en colocar diferenciales en los circuitos, a que yo tenga la instalación en riesgo y después me cuestionen a mí, oiga, se le electrocutó una persona. Bueno, ahora no, ahora es obligación colocar diferenciales en los circuitos de calefacción. Por lo tanto, tiene que tener tanto protección de cortocircuito, sobrecarga y fuga de corriente. Así es que en ese sentido también es otra cosa que también se mejoró. Lo otro que está recomendando ahora para circuitos de potencia es colocar los famosos dispositivos de arco eléctrico, ¿ya? Eso es, bueno, se le preguntó al expositor, digamos, por qué si el del arco eléctrico es un buen elemento. Mire, el de arco eléctrico es un dispositivo que en cualquier parte de la instalación, si es que hay un mal contacto, se va a provocar un arco eléctrico. Y eso va a provocar un sobrecalentamiento de la corriente en ese momento. O sea, es como, no sé, pues como colocar un tubo donde van pasando los electrones y acá yo coloco una estufa. Y los electrones al otro lado llegan más calentitos, llegan con mayor temperatura. Es más o menos como es el concepto. En este caso, cuando yo tengo un arco eléctrico en algún punto, esto se me transfiere todo este calor hasta que me llega, digamos, a mi dispositivo. Bueno, este dispositivo cuando detecta que hay un arco eléctrico, corta. Es súper bueno porque eso te obliga a, en caso de que estés disparando eso, tienes que obligatoriamente hacer una revisión y buscar dónde está tu problema de arco eléctrico. ¿Ya? Se le preguntó por qué, si es un elemento tan bueno, ¿por qué no lo obligan a colocarlo en las instalaciones? Bueno, y la respuesta fue, miren, cuando nosotros partimos con el diferencial lo recomendamos. Después obligamos la parte de los enchufes y ahora lo estamos obligando en todos los circuitos de alumbrado. ¿Ya? Fuimos paulatinamente. Inicialmente, ¿por qué no? Porque cuando el año 84, cuando estaba el diferencial, costaba 90 lucas un diferencial. En el año 2003 estaba costando 9.000, 12.000 pesos los más económicos. Ya hay unos más caros, pero eso era como el precio más económico. Y bueno, ahora ya dentro de los precios está accesible, por lo tanto ahora es obligatorio en todos los circuitos. Y ahora más encima te obligan a que si yo coloco un diferencial, máximo tres circuitos. Por lo tanto, también tienen que preocuparse, chiquillos, de que desde ahora en adelante cualquier casa que estén construyendo, preocúpense de ir colocando tableros de sobre 12 circuitos, o sea, ojalá 18 circuitos, para que puedan hacer la distribución y colocar la cantidad de diferenciales y automáticos que van a tener que ir colocando. Y, por ejemplo, en este caso pueden ir colocando estos otros dispositivos, como este detector de arco eléctrico. Y este detector de arco eléctrico es obligado, pero en circuito de instalaciones de más potencia, y yo lo podría colocar en una casa. Yo al colocarlo en la casa estoy resguardando de que no haya un sobrecalentamiento, porque cuando se provoca arco eléctrico se provoca inflamación y ahí es a donde se provocan los incendios. Por lo tanto, es importante, digamos, ese dispositivo, ¿ya? Lo otro, el automático general de las instalaciones debieran ser omnipolar, que para mí ojalá hubieran usado la palabra bipolar. Es como más accesible, más conocida, ¿ya? El término más fácil. Entonces usted va a tener que colocar un dispositivo, un bipolar. Al colocar un bipolar, coloca la fase en uno y el neutro en el otro, y usted va a cortar tanto la fase como el neutro en caso de alguna falla, ¿ya? Pero eso es para el general, no es obligatorio para los circuitos. Bueno, la gente que ha trabajado en Argentina y en Perú, ellos todo lo trabajan con los bipolar o omnipolar. Ellos todos los circuitos los trabajan cortando la fase como el neutro simultáneamente. Nosotros no, pues acá trabajábamos todo monopolar, pero ahora nos están obligando a colocar el bipolar en el automático general, ¿ya? Bueno, ahora obligan, o sea, o ya estandarizan la selectividad y la coordinación de los automáticos, donde tenemos la curva B,
que es para ser utilizada para iluminación, la C de los enchufes, la curva D o K es como automático general, ¿ya? Las Z que son utilizadas para la electrónica y los MA que son para los guardamotor, ¿ya? Esas son como la coordinación que ellos están obligando a utilizar para que haya un mejor resultado. Lo otro, si yo tengo un centro alumbrado y en este centro alumbrado tengo esos tubitos o esa caja de derivación que no sé qué es lo que voy a conectar, se tiene que declarar 100 watts, ¿ya? Si yo voy y coloco una luminaria LED, pero es un artefacto, o sea, yo coloco un tipo de luminaria en el cual la luminaria tiene un valor de potencia, ahí, en esos casos, yo coloco la potencia de la luminaria. ¿Por qué es bueno esto? Porque estábamos en duda cuando estábamos declarando instalaciones. ¿Qué pasaba cuando yo colocaba puras luminarias porque las luminarias LED son de 7, 9, no, 5, 7 y 9. Esas son las potencias, 5, 7 y 9. Entonces uno, chuta, pero yo voy a colocar 7 watts, pero ¿qué coloco? ¿7 watts o coloco 100 watts? Bueno, si esto es un aparato, una luminaria, yo declaro el valor de la luminaria. Si esto es un soquete donde yo puedo colocar una luminaria de cualquier valor y podría colocar una de 100 watts, estoy obligado a declararla como 100 watts. ¿Ya? En el caso de los enchufes nosotros los declarábamos por 150 watts, sea de un módulo, dos módulos o tres módulos. Ahora son 250 watts. Esa es la potencia que hay que declarar por los enchufes. Mínimo 250. Y las luminarias mínimo 100 watts. Ojo con eso, que esto es parte de la nueva normativa. ¿Ya? Lo otro, los empalmes de vivienda, ¿se acuerdan que yo les decía a ustedes? Dígame, Romina. ¿Y usted qué recomienda de cuánto poner los enchufes? Yo los enchufes, mira, normalmente cuando yo hago casas, parto colocándolos todos bueno, los colocaba de 150, ahora los voy a colocar todos de 250 watts. Y luego sumaba yo todo lo que es las potencias de las luminarias, todo eso. Y yo siempre buscaba que la potencia total que se declarara fuera mínimo 6 kilos. Eso era como estándar. Colocar 6 kilos o si no me pasaba 9 kilos para declarar 1 por 25 o si ya esta casa era una casa mucho más grande, declararla con 1 por 40. Ese era mi concepto para evitarme el problema de que yo al principio cuando partí declaré una casa declaré como 2,5 kilos, declarando todo en 100 watts, 150 watts, y me dio una suma y una potencia, me colocaron un automático de 15 amperes, la señora prendía el hervidor, ponía el microondas y pum, se caía el automático. Así que tuve que pedir inmediatamente un aumento en Palmer, lo que significó que ellos fueron para allá y cobraron como 90 lucas por el aumento en Palmer, por cambiar el automático y colocar uno más grande. Entonces, claro, la señora me odiaba en ese momento porque por culpa de eso, por yo haber hecho mal mi proyecto, le significó un costo de 90 lucas. Bueno, para evitar eso, yo desde ahí aprendí a que todas las instalaciones las declaraba 25 amperes o ya si estará más grande, 40 amperes. Y ese es como el concepto que yo aplico siempre. Por lo tanto, cuando yo declaraba los enchufes, siempre declaraba 150, 150 todo, las luminarias todas de 100, veía la sumatoria, si no me daba los 6 kilos, empezaba ya. Los de la cocina los subía a 500 watts, 250 watts, y empezaba a darle más potencia y justificaba, aquí va a ir el microondas, aquí va a ir el hervidor. Entonces, con eso yo le decía al SEC, oye, este enchufe no lo voy a considerar en 150, lo voy a colocar en 500 porque aquí va el hervidor. Acá este otro también porque es el microondas. Y le estaba dando justificación de los enchufes, de por qué le estaba dando más potencia, y con eso me lo aprobaban. Y llegaba a los 6 kilos y ahí pedí el empalme. ¿Ya? A ver, Joan, profesor, de acuerdo al aumento de empalme, ¿qué se debe hacer? Bueno, uno cuando pide un aumento de empalme, puede uno declarar, justificarlo, ¿ya? A ver, déjame mostrarte un mono aquí mejor. Me gusta a mí con los monitos me sale más fácil de declarar eso. Vámonos a una imagen de instalaciones.
¿Está cargando el AutoCAD? Cuando termine de cargar, les voy a mostrar ahí una cosa. Bueno, pero los empalmes de vivienda, viene la nueva norma diciendo mínimo debe declarar 6 kilos. En otras palabras, el conductor mínimo de un alimentador de una vivienda debería ser de 4 milímetros, con una protección omnipolar, o sea, tanto la fase como el neutro debe cortar, y lo mínimo que se debe declarar, y las compañías debieran, lo mínimo que colocarle a una casa es un automático 25 amperes. Por lo tanto, para evitar el problema que la compañía te diga, no, pues que declaraste menos, declaraste mal, porque te van a decir eso, todas las instalaciones domiciliarias ustedes deben declarar las mínimo 6 kilos, para que coloquen un automático 25 amperes. Y luego pueden ustedes, digamos, pedir 9 kilos para aumentar a otro valor mayor, ¿ya? A ver, déjenme buscar aquí la información que tengo respecto de la pregunta que me acaban de hacer. Ya, aquí lo tengo. Compartir pantalla y díganme si están viendo ahora el AutoCAD. Sí, profe. Sí, profe. Ya. Bueno, aquí yo tengo una instalación de una casa, ¿ya? Esta instalación normal de una casa, ¿ya? Si yo hago esta declaración, bueno, aquí la tengo declarada como 5,5 kilos, ¿ya? La tengo declarada como 5,5, y tengo dos formas de pedir un aumento de empalme para esto. Una, que es crear el segundo piso, por ejemplo, que eso es muy habitual, que yo tengo el primer piso y después construyen por segunda el segundo piso, y ahí yo generaría un aumento de empalme declarando todo el segundo piso nada más. Tengo otra opción. También eso es cuando yo hago una ampliación. Puedo hacer, por ejemplo, la cocina más grande o le agrego un quincho. Agrego cosas a la instalación y yo declaro esto nuevo, esta nueva construcción, y eso es un aumento de empalme real, donde yo el aumento de empalme lo justifico con la nueva construcción que se está agregando dentro de la instalación. ¿Ya? Otra opción que yo tengo es cuando yo ya tengo una instalación, como en este caso, pero esta instalación yo no la modifiqué, o sea, no le agregué más construcción ni nada por el estilo. Por lo tanto, yo aquí lo que tengo que hacer es, a ver, déjenme, yo lo que tengo que hacer en este caso es cómo justifico un aumento de empalme. Yo aquí tengo súper lento mi computador en este AutoCAD porque tiene mucha información. Y me cuesta mover el mouse aquí dentro del... Ya, si se fijan, se mueve, pero mueve 1 milímetro. Y cuesta que realice algunas acciones aquí. Ya, ahí se ve. Aquí tengo yo la potencia declarada, lo que estoy declarando ahora, más lo existente, y ahí están los 4004. ¿Y cómo se justificó en este caso? Declarando los mismos enchufes de la cocina, que ya estaban, pero los aumentamos con una potencia. Pero para hacer esto, yo lo primero que tengo que verificar es si los conductores que están aquí cumplen con la capacidad nueva de potencia que yo estoy declarando, porque no es llegar y tirarle número al lote. Yo de repente he visto compadres que vienen y dicen, ah, mira, aquí declaremos 2 kilos, y ahí tengo 6 kilos al tiro. Sí, pues, pero 2, 4, 6, son 6 kilos, estamos hablando 25 amperes y el conductor es para 20. Entonces no podéis, pues.
No puedo llegar y inventar así números al lote de potencia si los conductores no dan la capacidad para lo que tú estás desarrollando ahí. Por lo tanto, es importante que eso uno lo tenga que verificar. Esto es un aumento de empalme justificado, justificando con los mismos enchufes que ya habían mayor potencia para poder solicitar los 6 kilos que se requieren para obtener 25 amperes. Y la otra opción es como en este otro caso que nosotros teníamos el primer piso y aquí agregamos un segundo piso. Y eso es un aumento de empalme real, donde yo coloqué, hay una creación dentro de la instalación, por lo tanto eso es lo que va a justificar el aumento de empalme. Claro, en este caso de lo que yo había dicho, si coloco, no sé, pues 2 kilos en cada uno de estos enchufes que estaban acá abajo, para poder hacerlo tendría que haber tirado cable en forma independiente para poder justificar 2 kilos por cada uno. Pero tirar cable independiente significa que esto sube al entretecho y allá hay que tirar una nueva tubería por cada uno de ellos. O sea, yo el primero lo puedo dejar con la tubería que ya estaba y estos otros dos los tengo que tirar con nuevas tuberías para allá. No puedo tirar por la misma tubería más conductores para poder, digamos, eh, aumentarle más la potencia. No, pues tengo que independizarlo. Ya, esa es la otra forma que cuando yo aumento mucho la potencia, colocarlos en forma independiente. Recuerden que España tiene el concepto, si aquí en la cocina hay 3 enchufes, son 3 circuitos. Acá nosotros todavía los metimos dentro del mismo circuito. Lo otro que también obliga la nueva norma, me dice, esto es cocina, sí, mínimo 3 enchufes. Y eso es bueno, ¿por qué? Porque cuando ustedes hagan proyectos que son de vivienda y en especial de las viviendas sociales, em, siempre las constructoras te dicen, no, un puro centro de enchufe y un puro centro de alumbrado. Oye, pero después van, ese problema mío no es, yo declaro un puro centro de enchufe y es netamente por un tema económico. Bueno, ahora la norma nueva le dice, oiga, pero este muy casa social será esta casita, pero usted tiene que colocar mínimo 3 enchufes aquí. Entonces, eso obliga a que haya una distribución de enchufe y para que esto funcione de mejor forma. ¿Ya? Eso lo obliga la nueva norma. ¿Qué más sobre la nueva norma? Em, Cuando son viviendas bajo 30 metros cuadrados, mínimo tienen que haber 2 circuitos, uno de luminaria y uno de enchufe. Sobre 30 metros cuadrados, mínimo 3 circuitos, uno de enchufe, uno de luminaria y uno de enchufes de la cocina. ¿Ya? Eso son lo que va separando. Bueno, yo con ustedes todo lo he trabajado así, como haciendo buena distribución de circuitos de enchufe. ¿Ya? Para los hornos y cocinas deben tener mínimo enchufes con alvéolos grandes y chicos, o sea, de 16 amperes. ¿Ya? Y lo otro que también obliga la normativa nueva, obliga a que se coloquen enchufes dobles o triples, no simples, dobles o triples por cada 8 metros cuadrados. O sea, cuando yo tengo los baños, tengo que colocar simple, pero el resto de las habitaciones debieran ser dobles o triples y por cada 8 metros cuadrados yo debería ir colocando un enchufe adicional. O sea, yo calculo los metros cuadrados que tiene este living comedor y debería ir colocando, aquí deberían haber por lo menos unos cuatro enchufes. ¿Ya? ¿Qué otra cosa más? Cuando tengo habitaciones de más de 10 metros cuadrados, aquí tengo más de 10 metros cuadrados, debieran haber mínimo 2 centros de luminaria y con 2 teclas, una tecla por cada uno, ¿ya? Eso es para eso lo está regulando para que esto funcione y menos de 10 metros cuadrados y ya puedo colocar un puro centro con una tecla. Lo otro que obliga la nueva norma a que haya neutralización, ¿ya? Obliga a que el empalme, o sea, la tierra de protección con la tierra de servicio estén unidas afuera, en la tierra, en la cámara de registro, y lo otro, la cámara de registro también la agrandó, era de 30 por 30 los centímetros, por lo tanto, yo antes usaba los tubitos estos de PVC del baño de 110, no puedo usar eso, tengo que usar una cámara de registro que es de 30 por 30 las dimensiones. A ver, Joan pregunta por el tema del cobro de los puntos. Complejo el tema de los cobros de puntos. Antiguamente hubo un tiempo, a ver, vámonos a la historia y aquí voy a sacar mi carnet de antiguito, que existía un libro, el manual de cortapalos que se llamaba.
Era un manual excelente el manual. A mí me gustaría lograr encontrar uno, porque era un manual en que yo decía, mira, tengo que hacer un radier. Ah, entonces el manual te decía, ya, pero el radier es de cuánto. Entonces tú decías, mira, yo por ejemplo voy a hacer uno de 5 por 3 metros. Ya, 5 por 3 metros. ¿Cuánto de profundidad? Tanto. Y el mismo manual te hacía aplicar las fórmulas, las dimensiones, la profundidad que tú ibas a dar, y el mismo te decía, mira, es para tránsito vehicular, ya tiene que tener 15, 20 centímetros. Es para tránsito peatonal, 10 centímetros. Entonces él te iba ayudando a determinar las condiciones. Cuando tú hacías esto, aplicabas las formulitas que te decía tanto de largo, tanto de ancho, tanto de profundidad, tú vas a gastar aquí tanto de gravilla, tanto de arena y tanto de cemento. Por lo tanto, para la creación de eso vas a requerir tantas horas hombre y por lo tanto era tanto el pago, el sueldo. Por lo tanto, el manual de cortapalo ayudaba a lo que es construcción en todo aspecto, enfierradores, losa, el albañil, el de electricidad, el de cafetería, agua potable. Por lo tanto, era súper bueno para hacer todos estos cálculos que era de sueldo. Pero llegó la crisis asiática y cuando la crisis asiática llegó, se dieron cuenta los empresarios de que, oye, esta pega que la hacían estos tres viejos, ahora la va a hacer un puro viejo y la pudo hacer, po. Oye, y si le metimos la pega de este otro, echamos a ese y le agregamos a este gallo y que hagan la pega de estos cuatro y también la pudieron hacer, po. Y ahora explotan a los viejos porque los hacen hacer más cosas de lo normal. Y si no, cambian al viejo y colocan a otro que sí pueda, po. Ese es el concepto. Eh, y ahí se rompió todo el esquema que tenía el manual de cortapalo, en el cual ayudaba mucho para todos estos cálculos. Y en ese entonces, cuando se hacía eso, se hablaba mucho de cobrar por punto. Entonces, ¿qué es lo que era un punto? Claro que ahí a la gente le gusta, oiga, cóbreme por puntos, porque es más económico. Costaba 5.000 pesos cada punto, hasta 35 lucas cada punto. Claro, la diferencia está que el de 5.000, yo tengo la tabiquería abierta, por lo tanto coloco las tuberías, coloco las cajas y es más rápido. El otro, el de los 35, oye, la muralla está hecha de concreto, hay que pasar con una galleta, después con el cincel sacar todo lo que está entre medio de los dos cortes de la galleta, de ahí colocar la tubería y después volver a colocar cemento, volver a sellar y volver a pintar. O sea, claro, tenía mucho más pega cada punto para poder lograr. Y claro, la gente después empezaba a cuestionarte un poco lo que eran los puntos, porque tú cuando evaluabas una casa, tú evaluabas cada punto, entonces tú decías, cada enchufe es un punto, cada centro de alumbrado con su interruptor es un punto. O sea, tú colocabas allá el tubito y acá el interruptor y ese era un punto. Y el enchufe, un punto. Cuando este interruptor era doble, o sea, un 924 para prender de atrás de la cama y acá de la entrada, ese ya eran 2 puntos. ¿Ya? O sea, por cada interruptor se cobraba un punto. Y por cada enchufe se cobraba uno. Cuando llegábamos al tablero, el tablero era un punto más. La puesta a tierra de protección y la puesta a tierra de servicio era un punto cada una. Cada automático era un punto. Cada diferencial eran 2 puntos. Por lo tanto, tú sumabas y ahí el puro tablero se echaba 10, 15 puntos al tiro. Y claro, pues la gente decía, no, pues, o sea, si usted me va a empezar a cobrar eso, es como incrementar los costos. No, es que era así como se cobraba. Claro, porque antiguamente también había un costo del punto con material y el punto o sea, el punto era cobrado sin material, solamente mano de obra. Entonces, claro, po, que no podía yo decir, oye, le voy a regalar el tablero con todos los automáticos gratis. Cada uno equivalía a un punto los automáticos y los diferenciales a 2 puntos y por lo tanto tenía su costo todo eso. Entonces, eso era lo que se aplicaba. ¿Ya? Es difícil, yo no habitualmente no trabajo por puntos, sino que yo siempre considero más o menos cuánto es lo que me voy a demorar. Es muy diferente cuando hago una casa que está habitada, por lo tanto, tú cuando llegas a trabajar en una casa que está habitada, em, empezáis a trabajar por piezas.
Ya, esta pieza y esta pieza las voy a hacer hoy día, después esta otra y esta otra pieza las voy a hacer al otro día. Y después cuando terminas todas las habitaciones, tienes que hacer la parte del tablero o ordenar la parte de lo que es el entretecho, cómo van todo lo que es las tuberías. Ya, esa es la forma de trabajarlo. ¿Por qué? Porque está habitado, que es diferente a cuando yo llego a una casa que está completamente abierta por dentro, no está habitada, por lo tanto yo parto ejecutando todo el trabajo y yo terminé estas dos primeras piezas que había dicho primero y me quedó tiempo, así que continúo avanzando para acá y después el otro día llego y continúo hasta que termino toda la instalación. ¿Ya? En cambio, en la otra que yo estoy trabajando con personas que están viviendo, tengo que dejarle habilitado para que él siga funcionando en la noche y al otro día vengo y desconecto este sector y ahí trabajo en ese sector y de ahí vuelvo a dejarlo habilitado para que él pueda trabajar en la noche. Entonces tiene como una serie de cosas adicionales y cosas limitantes que te van perjudicando en el funcionamiento. También significa mover muebles para allá, para colocar los enchufes, después mover los muebles para el otro lado, para dejarlo todo funcionando. ¿Ya? Em, a ver, lo quiero guardar esto, Romy, para ver qué es lo que me enviaste y vamos a ver aquí, vamos a ver. ¡Ay! ¿Están todos viendo la imagen? Profe, ¿Sí? sí, sí. Miren qué lindo. Bueno, esto es una instalación que me acaba de mandar la Romina ahí. Es una instalación donde tienen dos automáticos y claro, para que esto funcione, le colocaron estos automáticos de 45 amperes, curva C. Como son curva C, requiere de 5 a 10 veces la nominal. Por lo tanto, eso significa que estos dos automáticos en forma individual cada uno requieren una falla y en esta falla se pide un aumento de corriente del orden de los 225 amperes como mínimo para que él actúe. 225 amperes, eso significa que hasta 450, o sea, 225 es el límite inferior, pero acuérdense que la curva C es de 5 a 10 veces la nominal, o sea, sobre 225 hasta 450 amperes y él considera que hay un cortocircuito. O sea, saquen la cuenta. ¿Qué conductores hay adentro? Deben haber conductores de 1,5, 2,5 y todos con esta protección arriba. O sea, esta casa se puede quemar por completo y el automático no va a tener idea de que hay una falla. ¿Dónde eso es, Romy? No me digáis que es tu casa, porque si es tu casa, le echáis abajo al tiro el tablero a tu papá y le cambiáis lo automático. En la casa de tu abuelo, bueno, va a tener que ir a visitar a su abuelo, lleva su licencia instalador autorizado para allá y no, eso tiene que cambiarse. Están en riesgo que se les queme la casa. Ese es un riesgo altísimo. Como automático general y uno de ellos está bien, pero el resto tienen que cambiarlo por automático de 10, 16 o si no están en riesgo, pero tremendo esa instalación. ¿Ya?
Como te digo, ahí se requieren mínimo 225 amperes para que él considere que un cortocircuito y opere. Pues si la idea del cortocircuito, que el automático detecte esto y lo corte, pero requiere esos niveles, pues 5 veces la I nominal, estamos hablando de 225 amperes, es mucho, mucha corriente, demasiada corriente. Está bonita la imagen porque es un buen ejemplo para, para estos ramos que estamos viendo con ustedes como casos de falla. Así la voy a guardar, ¿ah? La voy a guardar y usarla de ejemplo. No voy a poner de dónde es. Sí. A ver, profe, otra cosa que ocurre cuando se sacan de un automático de circuito, sacan dos arranques. Bueno, yo de un automático puedo sacar dos conductores, pues uno para un sector y uno para el otro, no hay problema. Cuando tres no. O sea, yo de un automático puedo sacar un conductor y llevarlo a una barra y desde esta barra distribuir a tres, sí, pero o máximo dos de la misma salida, pero tres de la misma salida no se puede, porque cuando yo tengo dos conductores y yo aprieto la parte de abajo del automático, afirma bien los conductores. Al colocar un tercero siempre va a quedar suelto y ahí estamos hablando de una condición de arco eléctrico. Ahí se va a provocar esta situación y se va a provocar un sobrecalentamiento de los conductores en ese lugar. Yo a mí lo que me gustaría, a ver si es que lo logro más adelante cuando estemos en la universidad, volvamos a nuestros laboratorios, tratar de armar un circuito, colocar un automático, colocar un interruptor, colocar una luminaria, colocar uno de estos dispositivos de arco eléctrico y con la pistola de calor, esa que tenemos allá, con la termo, ver ahí las conexiones y de ahí soltar un cable. Y que en la termo se vea cuando se empieza a provocar el sobrecalentamiento de ese conductor y para que dispare el del arco eléctrico. Eso quiero armar como ejemplo, para que todos aprovechen de mirar ahí, vean la imagen térmica, cómo está con una buena conexión y cómo está con una mala conexión y cómo opera el dispositivo de arco eléctrico. Para que lo vean en funcionamiento, vean que efectivamente ayuda y vean que si yo lo coloco en una instalación, lo que estoy haciendo es dándole mayor nivel de seguridad a la instalación y eso es lo que puede lograr de que la instalación trabaje bien y que no haya ningún problema. En especial cuando yo hago una instalación en la cual coloco cosas de alto costo. ¿Se acuerdan? Yo una vez les conté a ustedes respecto de una máquina de fotocopia que hacía fotos de fotografía, que la compró la PDI y se les quemó, pues 6 millones de pesos costaba la máquina y hubo una falla que se quemó una parte de las protecciones de la máquina y fue netamente porque la instalación fue hecha simple, automático y diferencial y nada más. Y resulta que la persona que hizo la instalación les ofreció a ellos, les dijo, oye, ¿y qué tal si le colocamos más dispositivos? Sale un poquito más caro esto, y ellos escogieron el presupuesto más barato. Y resulta que si hubieran escogido el presupuesto un poquito más caro, la máquina no se hubiera quemado. Y él, ¿qué es lo que le iba a colocar? Un relé de asimetría, y podría haber colocado uno de estos arcos eléctricos y con eso, digamos, se hubiese protegido sin ningún problema la instalación y no se hubiese producido la falla que tenía, que finalmente se quemó la máquina. 6 millones votados producto de, o sea, igual ahí hay que repararla y todo el cuento, pero significa traer a alguien a que venga a reparar, a hacer un costo y eso se podría haber omitido simplemente haciendo una instalación segura. Y eso ustedes lo pueden hacer colocando dispositivos de protección a la instalación. ¿Dudas? Gracias, Romy, por esa fotografía, porque es bueno que ustedes traigan ese tipo de fotografías, cosas, para que las conversemos aquí, para que podamos ver cosas más prácticas, más reales, y que nos ayudan a hacer de mejor forma las instalaciones y que podamos tener también respuestas. Cuando veamos esa situación, ¿qué respuesta hay que tener? Oiga, 2 automático 45, a ver, por 5. Mira, aquí en caso de falla se necesita provocar una corriente de 225 amperes, o sea, la casa se te quema completa y el automático no tiene idea que hay una falla. Entonces ya cuando tú le dices eso a la persona, chuta, queda así como, parece que tengo que hacer algo, sí, po, haz algo, corrige, yo te lo hago, y ahí quedan con pega ustedes, po, ejecutando. Así que es bueno ese tipo de ejemplo.
traigan ejemplos de esos nomás, chiquillos, porque con esos ejemplos podemos nosotros ir conversando de qué tipos de cosas hay que actuar ahí, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más tienen? Respecto de lo que tienen que entregar, me imagino que ya están claros con el empalme faena. ¿Sí? Ya pues yo les voy a subir entonces ahora la página, habilitarlo en el aula para que me entreguen por ahí y así yo puedo revisar y devolverle los comentarios inmediatamente respecto de su trabajo y empezar a evaluar y subir las notas. Recuerden que de ahí nos empezamos a preparar para lo que es el segundo certamen. El segundo certamen viene RIC, las normas RIC. Ya espero que ya el SEC, porque el SEC terminada las charlas, nos va a dar un link que yo lo voy a subir al aula, así que les va a llegar un mail a ustedes diciendo que yo subí información o una noticia en el aula, y ahí ustedes van a tener el link donde van a poder entrar a la página del SEC y ver las charlas. Van a hacer como un resumen de todo lo que se ha hecho durante toda esta semana y ellos están resaltando principalmente los temas importantes, ¿ya? Los cambios más significativos, justificando algunos cambios, dando la explicación de por qué hicieron esos cambios y cuál es la justificación por qué llegaron a ellos. Es bastante bueno, porque eso les va a ayudar a abrir un poquito más la mente de por qué lo están haciendo, cuál es la idea que tienen ellos, el concepto, ¿ya? Y para que estudien la norma, po. Si esa norma la vamos a tener que empezar a aplicar ahora. Y es re bueno que la cambien porque sí nos obligan nosotros que estamos vigentes ahí con la nueva norma, somos capaces de solucionar cosas y somos capaces de ejecutar nuevos trabajos, porque ahora van a empezar a fiscalizar en base a eso, por lo tanto usted va a estar vigente, va a estar al día de acuerdo a la normativa. Por eso que yo le estoy contando ahí, yo ya llevo aquí cuántas páginas, llevo como 10 páginas anotando todos los nuevos cambios que hay, po, porque yo a medida que estoy en la charla estoy anotando ahí cosas. Entonces, para que lo tengan en cuenta eh, con respecto a lo que es la nueva norma. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, chicos? No, profe. Ujú. Ya pues, entonces nos estaríamos viendo la próxima semana. La próxima semana me tienen que entregar el empalme faena. Ahí terminamos con esa parte y cambiamos de tema. ¿Ya? Eso que iba a mostrar, ¿quién es el que iba a mostrar eso? ¿Qué? ¿Quién iba a mostrar esa foto? Yo, profe. A ver, colócala. Colócala. Pero- Encontré en una página Ujú. de una red social este tablero y me pareció atractivo. Eh, Aquí funciona como el concepto de las barras omnibus, donde yo tengo estas barras arriba de conexiones y ahí sacan todos los terminales para allá, para todos los alimentadores. O sea, cada una de estas son diferentes fases en este caso. Pero aquí distribuyen al revés, mira, tiran toda la energía. No, es que este es un tema más. Claro, pues llegan varias llegadas aquí. Lo que pasa es que es complicado cuando yo hago distribución de energía y la llevo por más de un conductor. Aquí tienen 2, 4, 6, 8 conductores llevan una fase, 8 conductores la otra, 8 conductores cada una de ellas. Por lo tanto, aquí estamos hablando que cargan más o menos fuerte y aquí otras máquinas más. Es complicado porque si yo tengo uno de estos conductores que es más chico que el otro, se transforma en como que toda la energía pasa por ese conductor. Es por eso que a mí, con ustedes yo hice los cortocircuitos allá atrás del laboratorio. Me parece que sí, ¿o no? No, profe. No, no hicimos, No, nada. no alcanzaron a hacer laboratorios ustedes No que conmigo. yo recuerdo. Ya, pues que yo siempre. Una tuvieron mis compañeros
pero más allá no, nada. Ah, no, a usted les tocó ese tema de los tableros, los circuitos, pero no alcanzamos, claro, la semana siguiente Armamos un que toca. circuito en los paneles, creo. Sí, po, la semana siguiente de ese laboratorio íbamos a hacer lo que es la puesta a tierra. Y claro, es que a mí me gusta hacer ese de la puesta a tierra porque yo coloco una fase, paso por una ampolleta y llego, el neutro es la barra Copper. Por lo tanto, yo hago la medición de puesta a tierra. Y yo de ahí por el mismo automático sale otro conductor directamente a la puesta a tierra. Y cuando yo activo ese automático, se apaga la luz, se apaga la ampolleta. Y no es que yo haya cortado la energía por esa línea, sino que la energía viene y encuentra dos rutas. Una por un lado que va a la ampolleta y por el otro lado va el cable directamente a la puesta a tierra. Y la energía eléctrica, los electrones, escogen irse todos por el conductor sin la ampolleta, porque la ampolleta le ofrece una cierta resistencia. En cambio, por el otro lado, los conductores va directo. Y son los electrones los que escogen el camino más fácil. Entonces, cuando yo tengo esta situación que sale en la fotografía, yo tengo 8 conductores que llevan la misma línea, la misma fase. ¿Qué pasa si uno de estos conductores es un poquito más corto que los otros? Le ofrece menos resistencia. Por lo tanto, los electrones que van a escoger ese conductor que tiene menos resistencia y pasar todos por ahí. Y cuando pasan todos por ahí, ahí se empieza a provocar un sobrecalentamiento de uno de los conductores y los otros no. Y ahí es donde se provoca que se transforma prácticamente en una carga el conductor y se provoca un sobrecalentamiento. Por eso es complicado. No, son casos muy puntuales, muy calculados, por ejemplo, ahí tú ves que la curva como tienen los conductores son más o menos todos parejas, porque la idea es que todos los conductores tengan las mismas dimensiones. Se pueden hacer, se hacen en casos como esto, pero es como para mostrar, oye, qué bonita la foto nomás, pero no entrar a picar para poder hacer todo esto es medio complejo. ¿Ya? Ujú. Buena tu foto, me gustó. Profe, en este caso, mire, espere un poquito. No se te escucha mucho lo que me estás preguntando. Espera un poquito. Ujú. ¿Se notó que me dejé el pelo largo ahora para la pandemia? Vamos a hacernos drelo. Mire, güey, salía esta imagen. Ah, ya. Bueno, ahí, chiquillos, ¿qué me dice a mí que la instalación no tiene tierra? Y es peor, es muy posible que esté conectada a la cañería del agua, que era una medida muy antigua que se usaba, que todas la puesta a tierra de protección la conectaban en las cañerías de agua, porque antes las cañerías eran de cobre, y cuando salía la cañería de cobre se encontraba con una cañería gruesa de cobre que era del tamaño de la ciudad completa. Hoy en día todo eso se cambió por cañerías que son de concreto, de metal, pero no de cobre, y finalmente eso es lo que provocó que las casas tenían que ahora conectar la puesta a tierra de protección y servicio en barras copper aparte, ¿ya? Pero igual quedan algunas casas conectadas así, po. Y claro, eso ahí te da la corriente, po. La energía ahí tiene dos caminos, que por tus manos hacia el piso o por el agua hacia abajo. Si hay continuidad de agua, a lo mejor podría continuar, pero si es que no, te va a dar la descarga tipo, y eso es netamente porque la puesta a tierra está mal conectada o no hay tierra ahí, no hay instalación de tierra en esa casa, ¿ya? Así que buena foto también esa, muy buena foto, porque ahí muestra efectivamente que ahí el agua está funcionando como conductor. Ya pues chicos, nos vemos la próxima semana. Termínenme bien el trabajo, lo envían. Yo voy a dejar habilitado desde hoy día o mañana para que empiecen a subir los trabajos, pero el término de la fecha es el día lunes de la próxima semana, y ahí completamos la fecha para yo empezar a corregir y empezar a subir las notas respecto de sus empalmes de faena, de potencias mayores, que es para poder hacer, digamos, faenas de condominio, faenas de edificio. ¿Ya? ¿Alguna duda?
Nada más. Vayan a vacunarse, chiquillos, si es que tienen 23 años para arriba algunos, ¿ya? Si es que no, van a tener que esperar después del jueves, ¿ya? Para que estén todos sanitos, todos protegidos. Mira que el bicho anda súper fuerte por todos lados, ¿ya? Cuídense, nos estamos viendo. Chao, chao. Ya, profe, Chao, chao. muchas Chao, gracias. profe, que esté bien. Chao, profe.